ya está. Bueno, ya estoy compartiendo pantalla. Así que arrancamos. Están todos ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Bueno, vamos a repasar un poquitito algunas cosas de la última 40 minutos de la clase pasada. Y después estuve, ya les digo, mejorando, aclarando algunas cuestiones de mis apuntes. Hay una cosa que yo no sé, les aclaré la clase pasada cuando definí isometría. Y en general una transformación de simetría. Cuando yo les puse que el phi estrella aplicado al tensor igual al tensor, esta comparación se hace en el mismo punto. Porque si no, que el otro día por ahí no estaba aclarado esto. Pero vale la aclaración. En realidad no tendría sentido decir que acá, si hubiera puesto phi de p, no hubiera tenido sentido si no digo algo más. Porque acuérdense que yo no puedo comparar tensores en distintos puntos. En el mismo punto sí, pero en distintos puntos yo no puedo compararlos, salvo que especifique un operador derivativo y demás. Pero bueno, en todo caso, se dice que phi es una transformación de simetría para este tensor si se cumple esto. Pero tanto este como este evaluados en el mismo punto. En el caso de que el tensor sea la métrica, si vale esta ecuación, entonces se llama isometría. Muy bien, después lo que hice también fue aclarar un poquitito esta transparencia. Que si mal no recuerdo, esta estaba escaneada, creo. Bueno, que era, esto no lo voy a repetir en cuanto a que, bueno, todas las mediciones físicas en el fondo son escalares, porque son contracciones de tensores con vectores que marquen básicamente el experimento. O sea, tiene que ver en qué direcciones yo estoy midiendo cosas, ¿no? Y yo les había mostrado la clase pasada, nada más que acá lo pasé en limpio, tipeándolo. Y esto es independiente de que phi sea una isometría, una simetría, aunque no sea una simetría, y esto también quiero aclarárselos. Si esto es una medición física, o sea, la transformación, la contracción de un tensor de tipo KL con K vectores duales y L vectores, en el mundo transformado, ¿cuánto valdría esa contracción? Bueno, acá pongo entonces el tensor transformado contraído con todos los vectores duales y vectores transformados. Por definición de tensor transformado, esto que está acá es igual a esto sin transformar, donde yo paso el phi estrella aquí como un phi subestrella en la parte de los vectores duales y aquí como un phi a la menos 1 supraestrella en los vectores. Claramente todo esto se va cancelando y me queda que la contracción en el mundo transformado es igual a la contracción en el mundo sin transformar. Y si las contracciones son las mediciones, significa que las mediciones no cambian. ¿Qué significa esto? Que yo puedo describir una misma situación física, y cuando digo situación física significa una misma medición física, un mismo experimento físico, en dos representaciones distintas. Y esto nos recuerda un poquito al tema de teoría de grupos y de representaciones de grupos, y algo en común tienen. Yo puedo representar la misma situación física con el par de estructuras matemáticas M, la variedad M y la variedad y los campos T, donde T incluyen a todos los campos que haya, escalares, vectoriales, tensoriales de todo tipo, equivalentemente puedo describirlo con la variedad phi de M y los campos materiales phi estrella de T, ¿no? Que eso lo llamamos N y T', bueno, pero bueno, nosotros vamos a trabajar con transformaciones que sean de la variedad en la misma variedad. Nada más que uno lo que hace es cambia los puntos dentro de la misma variedad.
Pues esta es una libertad que tenemos de representar la misma situación física. Es la libertad de gauge de relatividad general, que concretamente es invariancia bajo diffeomorfismos. Otra cosa que aclaré en mis apuntes es el desarrollo de comparar lo que se llama punto de vista activo y pasivo. Nosotros, todo esto que vimos antes era el punto de vista que se llama activo, y es el que no se ve en las exposiciones tradicionales antiguas de relatividad general. El que se ve es el pasivo, que da cuenta de cómo se transforman los tensores cuando cambio de coordenadas. El punto de vista activo es cómo se transforma todo cuando hago una transformación de la propia variedad y de los propios tensores. Nosotros, en el sistema, en el punto de vista activo, teníamos un sistema de coordenadas en el punto P, en un entorno U del punto P, y después el punto phi de P, que tiene su entorno B corta mayúscula. Bueno, en una variedad puede tener el mismo sistema de coordenadas que el entorno de P u otro sistema. Acuérdense que yo, por esa transformación, podría ir a parar a otro parche, por ejemplo, ¿no? Pero en todo caso, para no perder generalidad, el entorno del punto transformado lo describe con este sistema de coordenadas. Que no se confundan, y esto porque por eso yo también aquí mejoré un poquito la presentación. Porque esto no es una transformación sobre el viejo sistema de coordenadas. Esto es el sistema de coordenadas en el entorno de phi de P. Y este es el sistema de coordenadas en el entorno de P. Bueno, una vez que yo tengo los sistemas de coordenadas, yo puedo definir en la práctica el mapa, porque en la práctica, como siempre les digo, es muy poderoso todo este lenguaje geométrico donde no aparecen las coordenadas para desarrollar resultados generales, poderosos. Pero a la hora de yo ponerme a trabajar, tengo que hacer cuentas en un sistema de coordenadas concretos, ¿no? Entonces, este mapa, en la práctica, yo para definirlo voy a tener que definir básicamente esto, estas n funciones i mu de x mu, o sea, donde las i mu son las coordenadas del punto transformado y las x mu las coordenadas del punto sin transformar. Entonces, el mapa queda definido por estas funciones, ¿no? Y bueno, y todo lo que vimos antes. El punto de vista pasivo, que es otra cosa, es, en lugar de ver cómo cambian tensores y cómo cambian puntos, a partir de este mismo mapa, definir un nuevo sistema de coordenadas en el entorno de P, donde aquí, en lugar de usar U, usé O, simplemente para, si quieren es una sutileza típica de matemático, ¿no? Pero bueno, es válida. Toda sutileza típica de matemático es válida, lo que pasa es que a veces uno no tiene paciencia para hacerlo. Donde esto es la preimagen de B, del entorno el entorno de phi de P, esto sería la preimagen, pero bueno, en todo caso igual es un entorno de P. Entonces defino un nuevo sistema de coordenadas en el entorno de P de forma tal que la coordenada x' de P numéricamente es igual a la coordenada y del punto transformado. O sea, estoy definiendo un nuevo sistema de coordenadas en el entorno de P, utilizando el sistema de coordenadas en el entorno al que voy a parar cuando aplico la transformación phi de P. Eso es perfectamente válido, pero esto es un nuevo sistema de coordenadas en el entorno de P. No confundir con I, las Y, que son las coordenadas en el punto transformado. Entonces, si yo me pongo a... Este es el punto de vista pasivo. Yo utilizo este mapa para construir un nuevo sistema de coordenadas en el punto P. Entonces, una vez que yo, definí esto, puedo ver cómo cambian los tensores bajo esta transformación de coordenadas, ¿no?
puedo hacer otras cosas, pero es otra cosa, ¿ok? Fíjense, entonces, esto después lo vamos a repasar mejor, pero las componentes del tensor transformado en el punto transformado en la base coordenada asociada al sistema de coordenadas en el punto transformado, o sea, todo esto sería el punto de vista activo, resultan ser iguales a las componentes del viejo tensor sin transformar en el punto sin transformar, pero en las coordenadas nuevas x' mu. Y esto lo vamos a ver un poquitito más en un ratito. Si volvemos al punto de vista activo, ¿no? Bueno, phi está caracterizado por las funciones estas, ¿no? Acuérdense que las nuevas coordenadas también es esto, o sea que formalmente, digamos, matemáticamente, y de x, la función y de x, es igual a la función ix' de x. ¿Se acuerdan? En la transparencia 3, vamos hasta la parte de la 2, 3, habíamos visto, utilizando esta definición de tensor transformado al caso de una función, que sería un tensor tipo 0, 0, la función transformada evaluada en el nuevo punto es igual a la función en el viejo punto, es igual a la función sin transformar en el viejo punto. Lo cual, haciendo acá un pequeño artilugio, habíamos visto que entonces, si aquí en lugar de phi de p pongo p, evidentemente lo que me queda aquí es como que este phi pasa como phi a la menos 1 acá adentro, y me queda esto. Bueno, ahora volvamos acá. Eso por un lado. Por otro lado, como toda función, fíjense, no confundan phi estrella aplicado a f, o sea, la función transformada, desde el punto de vista activo, con f'. F' es la función f, pero expresada en función de las coordenadas estas transformadas. Acuérdense que para cualquier escalar vale, eso incluso ustedes lo han visto en otras materias, digamos, f, si quieren, f de x es igual a f' de x'. O sea, un escalar no cambia su valor ante transformadas de coordenadas. F de x es igual a f' de x', donde f' denota la forma funcional que toma la función f en las coordenadas primadas, y f denota la forma funcional que toma la función f en las coordenadas sin primar. Muy bien. Entonces, por un lado vale esto, pero x' es igual a la coordenada del punto transformado también. O sea, acá, introduciendo una correcta anotación, nosotros podemos incluso hablar en forma simultánea de distintos aspectos relacionados con el punto de vista pasivo y el punto de vista activo. Bueno, entonces aquí, esto utilizando lo que vimos en la transparencia 3, bueno, yo acá definí f estrella como una función transformada. Entonces, acuérdense, no es lo mismo f estrella que f', son dos cosas distintas. Entonces, esto es simplemente lo que estaba en la transparencia 3. F estrella, phi estrella de f en el punto transformado es igual a la función en el punto sin transformar. Acá la función estrella, pero bueno, escrita en función, concretamente su forma matemática, esto que está acá lo escribo así, o sea, esto es la función, esto que está acá es esto que está acá, o sea, es la función transformada evaluada en las coordenadas del punto phi de p, ¿no? O sea, esto es lo mismo.
Nada más que esto es escrito concretamente en la forma matemática, ¿no?, de la función. Y aquí entonces me pongo el sombrero matemático, como y de phi de p es igual a x' de p, ¿no?, por esto que está acá. Entonces, la función transformada, pero me refiero a la función matemática, ¿no?, evaluada en x' es igual a la función sin transformar evaluada en x. ¿Ah? Bueno, esta es otra expresión también que la puedo sacar. Simplemente paso este phi a la menos 1 aquí. Perdón, phi a la menos 1, f de phi, claro, ahí está. F de phi, f estrella, claro. Sí, acá lo saqué de acá adentro y lo puse acá. O sea que todo esto, digamos, un segundo. F de phi de p. P. O sea, desde el punto de vista pasivo, ¿no?, y en un dado punto, la función expresada en las nuevas coordenadas es igual a la función expresada en las viejas coordenadas. O sea, la función expresada en las viejas coordenadas es igual a la función expresada en las viejas coordenadas, por supuesto. Esto es un discurso de lenguaje pasivo. Desde el punto de vista activo, si quieren vamos a hacer una cosa para que quede claro a qué se hace referencia a esto. Esto lo ponemos, yo qué sé. A ver. Ahí. Desde el punto de vista activo, que es la tercera igualdad, la función transformada en las coordenadas del nuevo punto es igual a la función sin transformar en las coordenadas del viejo punto. Entonces esto, ahí. Muy bien. Bueno, en el caso de un vector, ¿no?, que se escribe así, acá le puse, lo desarrollé en la base coordenada. En el punto de vista pasivo, esto ya lo habíamos visto, cómo cambia un vector cuando cambia el sistema de coordenadas, ¿no? Eso lo habíamos visto. Donde que exprimimos las coordenadas en el mismo punto P. Ahora bien, ¿qué pasa? Y acá es donde vamos a ver lo que dije hace un ratito. ¿Qué pasa desde el punto de vista activo? Nosotros habíamos visto, esto lo vimos en la clase pasada, que el vector transformado aplicado a una función en el punto transformado es igual, por definición, al vector aplicado a la función compuesta con el mapa, pero todo esto evaluado en el punto sin transformar. Bueno, esto, por definición de vector, esto es b mu por la derivada respecto de x mu de qué, de lo que está acá adentro. Por eso lo puse acá. Y esto que está acá, por definición, lo mismo, que es, esto es igual a la componente mu de esto por la derivada de esta función, pero de respecto de que, bueno, estoy en el punto transformado, con lo cual tengo que trabajar en las coordenadas del entorno del punto transformado, ¿ok? En las coordenadas en el punto transformado.
Aquí utilizo regla de la cadena para escribir esta función en función de las nuevas coordenadas primadas. O sea, acá sigo estando en el punto P, pero lo escribo en función de del nuevo sistema de coordenadas primado, siempre en el punto P. Entonces, esto es la derivada respecto de x' por la de x' respecto de x, donde acá tengo que escribir la f en su forma funcional primada. ¿Ok? Muy bien, pero esto que está acá es las componentes del vector en el sistema de coordenadas primado. O sea, esto que está acá es esto que está acá. Muy bien. Entonces tengo eso. Con lo cual, a ver. Si hacemos uso del hecho de que eh, la composición, o sea, esto sería la, el mapa compuesto con la función primada, esto que está acá, que en realidad sería, esto es lo que llamaríamos f' de x' es igual a f en y, o sea, en las coordenadas del nuevo punto. Entonces, acá vamos a escribir esto que está acá, es esto que está acá, y después esto que está acá, simplemente lo estoy escribiendo de nuevo. Entonces, esto vale para toda función, con lo cual lo que vale es esto que está acá, la igualdad entre estas dos cosas. Entonces, fíjense, esto es las componentes primas, o sea, en el sistema de coordenadas primado del punto P, es igual a las componentes del vector transformado en el sistema de coordenadas Y, o sea, el sistema de coordenadas del punto transformado, el Y. Pero esto es igual a esto, ¿no? O sea, esto es eh, la ley de transformación de las componentes de un vector. Entonces, esto confirma esta frase que está acá. ¿Mm? Vamos a crear acá para así. Vamos a ponerlo así. Entonces, esto que está acá, que era, esto lo sabíamos de antes, la matriz que vincula las nuevas componentes de un vector en el nuevo sistema de coordenadas con respecto a las viejas, también la vamos a llamar así, es una matriz que caracteriza completamente al mapa, así lo vamos a llamar. Es la matriz que vincula las componentes del vector transformado en el nuevo punto, sin ningún cambio de coordenadas, o sea que estas son las coordenadas en el nuevo punto, las Y, con las componentes del vector sin transformar en el viejo punto y también en el viejo sistema de coordenadas. Entonces este resultado, que fue quizá el más trabajoso de obtener, lo podemos utilizar para encontrar la relación de un tensor arbitrario, transformado en función del tensor original. Para eso, primero lo hacemos para un vector dual.
Acá, disculpen que hay un error. Esto ya lo habíamos visto, o sea, el vector dual, digamos, transformado con el phi subestrella, o sea, lo que se llama en inglés el pullback, contraído con el vector en el punto P, es igual al vector dual sin transformar, pero en phi de P, contraído con el vector transformado, lo mismo en el punto phi de P. Entonces, esto ya lo habíamos visto antes. Esto lo podemos escribir también en una base coordenada, ¿no? Donde aquí ya tenemos esto en función, o sea, acá usamos esto último para escribir esto como en función de las componentes del tensor, del vector sin transformar en el punto viejo. Y como vale para todo vector, B, entonces lo que vale es esta igualdad entre esto y esto. Pero acá directamente la escribo escribiendo esta matriz de este lado como su matriz inversa. ¿Se acuerdan que la matriz inversa de esto es esto? No, perdón. Acá, phi estrella, mu. No, acá sería... Acá hay un error. Esto es así. Ahí. Entonces, las componentes de un vector dual en el nuevo punto se vinculan con las componentes del vector dual transformado en el viejo punto por esta matriz. Ahí está. O sea, esta es la matriz inversa de esto. Bueno, esta, digamos, y después se puede generalizar. Todo eso también lo estuve tipeando estos últimos días como para que quede claro, porque realmente reconozco que con mis apuntes en lápiz todo esto era un poquito confuso. No es que sea sencillo, pero bueno. Acuérdense de la definición general, ¿no? De tensor transformado, contraído, todo esto evaluado en el nuevo punto, igual al tensor sin transformar, todo evaluado en el viejo punto, con el phi subestrella y el phi a la menos 1 supraestrella. Muy bien, ahora para ver cómo se vinculan las componentes, o sea, estas con estas, entonces yo lo que voy a hacer aquí es reemplazar, como ya sé cómo uso esta ecuación para reemplazar aquí esto por esto, y así con todos, y lo mismo uso la ecuación que está acá para reemplazar toda la parte vectorial de acá, la parte vectorial. Me parecen tantas matrices como vectores tenga y tantas matrices inversas como vectores duales tenga. Entonces acá, para poder, fíjense que yo acá los vectores duales los tengo con índices sigmas, mientras que aquí los tengo con índices alfas. Entonces, yo aquí intercambio sigma con alfa, y aquí lo mismo, acá los tengo a los vectores con símbolos beta, y aquí los tengo con índices beta, y aquí los tengo con índices rho. Entonces, intercambiando sigma con alfa e intercambiando rhos con betas, que los puedo hacer porque son todos índices mudos, entonces así puedo sacar
digamos, factor común, todos los vectores duales de acá y todos los vectores duales de acá, y como esta igualdad vale para todos los vectores, para cualquier colección de vectores duales, digamos, de K vectores duales y de L vectores tangentes, lo que es igual es los factores de todo eso. Entonces esto es igual a todo esto. O bien, pasando todas estas matrices invertidas, acá sí lo hice bien, las componentes del vector transformado en el punto transformado se vinculan con las componentes del vector sin transformar en el viejo punto con todas estas matrices, que son las mismas matrices que vinculan las componentes del vector en el nuevo sistema de coordenadas con respecto al viejo sistema de coordenadas, siempre en el mismo punto, que eso es el punto de vista pasivo. Bueno, ahora sí quedó todo esto bien aclarado, por lo menos en lo que respecta a la exposición, espero que después ustedes puedan entenderlo. Quizá, ojalá que hayan podido tomar los apuntes de la clase pasada, pero si no, bueno, ahora tienen otra fuente un poquito más clara que la que tenían, digamos, el miércoles pasado. Me refiero a estas últimas transparencias que están acá. Bueno, derivada de Lie también lo habíamos visto la clase pasada, y lo mismo, lo que hice fue tipear algunas cosas y mejorar un poquito la presentación de otras, para que se entienda mejor qué es una derivada de Lie. Bueno, ya esto lo habíamos visto en la clase pasada. La definición de derivada de Lie, por supuesto que ambos tensores se evalúan en el mismo punto P, todo esto se evalúa en el punto P. Evidentemente este es un mapa lineal. Y bueno, evidentemente si este grupo uniparamétrico de isomorfismos es una transformación en simetría de este tensor, evidentemente por la definición de derivada de Lie, si es una transformación en simetría, significa que este tensor es igual a este, con lo cual esta resta da 0 y la derivada de Lie da 0. Y inversamente, si la derivada de Lie de este tensor es 0 en todos los puntos, entonces, aunque no es tan trivial de ver, pero bueno, se puede ver que significa que es una transformación de simetría. O sea, en realidad tiene que ver con que si esta derivada es 0 para todos los puntos, evidentemente este mapa nunca puede cambiar el tensor, porque si lo cambiara en algún punto, evidentemente esta derivada no podría ser 0, no podría ser 0. Yo se lo estoy contando con palabras. Se puede mostrar de forma más rigurosa, pero tampoco quiero. Ya de por sí en realidad los voy digamos, un poquito apabullar un poco con un par de formalismos, porque quería. Esto es simplemente creármelo, pero bueno, se ve bastante bien intuitivamente que acá hay un ida y vuelta, ¿no? Bueno, como tenemos un grupo uniparamétrico de isomorfismos, si el vector asociado a ese grupo uniparamétrico es no nulo, siempre uno puede encontrar un sistema de coordenadas en donde el parámetro utilice como coordenada 1 el parámetro a lo largo de las curvas integrales del vector tangente este. Entonces, si yo lo elijo como coordenada 1, evidentemente el vector este se va a escribir así. Y por otro lado, si en este sistema de coordenadas, o sea, en una base coordenada, donde entonces el resto de los miembros de la base son las derivadas respecto al resto de las coordenadas, entonces evidentemente la matriz característica del mapa va a ser esto. Por cómo definir yo mis coordenadas. O sea, mis coordenadas son tales que
A ver, ¿cómo? Si quieren, digamos, para entender esto hay que ver esto. Si volvemos a la transparencia 3, no la voy a poner de nuevo, pero recién la vimos de nuevo. Acá aplico lo que estaba ahí al pie de la transparencia 3. Phi sub menos t asterisco, o sea, la función transformada en el punto P es la función evaluada en este punto transformado, donde acá yo meto el phi acá adentro, saco la estrella y pongo un menos 1. Esto, por definición, es esto, o sea, phi sub menos t a la menos 1 es phi de t, phi sub t. Pero en estas coordenadas, el mapa, lo único que me cambia es la coordenada 1, justo por cómo construir mi sistema de coordenadas. Con lo cual, el mapa sub menos t aplicado a una función equivale a evaluar la función en un punto corrido. O sea, la función transformada en el punto x1, x2, xn es igual a la función, el valor numérico, ¿no?, de la función, es igual a la función sin transformar evaluada en el punto x1 más t, x2, x3, etc. ¿No? Por eso el mapa equivale a transformar la coordenada 1 y las demás quedar dejándolas fijas. Por eso entonces la matriz característica es esto que está acá. O sea, esta ecuación, derivada de x respecto de x, vale 1 para todas, porque acá, esto para un t fijo, ¿no? O sea, esto sería la... Pablo, perdón, por ahí me perdí. Pero ¿de dónde se ve que el phi de t aplicado a p es x1 más t? O sea, también que afecta solo a la componente 1, pero ¿de dónde sale que es el x1 más t? Por ahí me lo perdí. No, es por cómo yo definí mi sistema de coordenadas. O sea, eh, para... Como phi está asociado a un grupo uniparamétrico de isomorfismos, ¿no? Entonces, cuando yo voy variando t, voy recorriendo una de las curvas generadas por phi de t, cuando yo voy variando t. Pero si yo le construyo un sistema de coordenadas en donde eh, cada curva le varía solamente la coordenada 1, o sea, si yo elijo un sistema de coordenadas de forma tal que la coordenada 1 es directamente el parámetro t de las curvas estas, ¿no? Sí. Y todas las demás coordenadas quedan constantes a lo largo de cada curva, porque así me construyo mi sistema de coordenadas, que de hecho una vez lo hicimos cuando vimos congruencia y cuando vimos la ecuación de desviación geodésica, ahí lo vimos. Si yo me elijo un sistema de coordenadas así, a lo largo de cada curva, todas las coordenadas son constantes menos la coordenada 1. Pero esa curva, ¿cómo la genero? Con el mapa phi de t, con lo cual, si yo me agarro un punto P y le aplico phi de t, por cómo definir mi sistema, ese nuevo punto va a estar en la curva esa, ¿no? Evidentemente, la única coordenada que cambia es la 1, porque ese punto está en la curva esa. Entonces, si yo voy variando t, la única coordenada que le cambia al punto es la 1, todas las demás quedan iguales. ¿Por qué? Porque esto es el punto, cuando voy variando t, el punto este va variando a lo largo de esa dada curva, que está caracterizada porque tiene todas las coordenadas constantes menos la 1, que es la coordenada t. Sí. ¿Entendiste? Sí, más que nada, ¿por qué la forma de x1 más t? ¿Por qué es un más t y no más t cuadrado, decís? Por ejemplo, claro, ¿por qué esa forma? ¿De dónde sale esa forma particular?
Porque directamente yo elijo que mi coordenada 1 es t, Ah, está bien, está bien. no es t cuadrado, es t. Ah, buenísimo, buenísimo, está bien. ¿Entendés? Sí. X1 es igual a t. O sea, eh, Sale de elegir eso. sí, Está bien. sí, Buenísimo, gracias. no. Entonces, evidentemente, aquí, digamos, sí, lo voy a aclarar acá por las dudas. Obviamente esto es un mapa, o sea, es- cuando uno habla de la matriz característica de un mapa, es para un mapa. O sea, ¿qué significa un mapa? Que es t fijo. ¿Eh? Entonces, t es una constante. A los efectos de evaluar la matriz característica, t es una constante. Entonces, esto es simplemente una traslación en donde todas las coordenadas permanecen igual menos la 1 que se traslada por esta constante. Entonces, evidentemente, si esto es x', la derivada de x' respecto de x es nada, es la matriz identidad, porque esto es una constante. Eh, bueno, yo les dije, sin demostrar rigurosamente, que en la clase pasada, que la derivada de Lie satisface la regla de Leibniz. Eh, a ver, pero yo no se los demostré rigurosamente. Ahora se los voy a demostrar rigurosamente. Estas transparencias directamente son nuevas, las incorporé. Esto jamás lo había dado en las otras 3 veces que di el curso, así que ustedes son, no sé si llamarlo privilegiados o castigados por verlo. Ese era el efecto del enclaustramiento que a uno lo hace eh, querer profundizar cosas. Bueno, antes de ver eso, déjenme recordarles, esto es, bueno, también, igual lo mejoré, pero esto lo vimos en la clase pasada. Eh, ¿Cuánto vale la derivada de Lie aplicada a una función? Bueno, esto lo vimos en la clase pasada, pero digamos, aplico la. Nada más que yo ahora lo que hice fue pasar todo esto, lo tipié. Desde la definición, nuevamente aplico lo que vimos en la transparencia 3. ¿No? Acá entonces f evaluado en el punto este transformado, pero que es directamente esto que está acá. ¿Mm? Este, pero por definición, o sea, acá volví a escribir esto como para que me quede esta igualdad, ¿no? Porque esta es la igualdad que yo quería demostrar. Pero por definición, esto es la función evaluada un poquitito, en un punto un poquitito corrido a lo largo de la curva integral a phi de t, menos la función evaluada en el punto P. Y esto es por definición, y como ves el vector tangente a esta curva, por definición, esto es v aplicado a f. O sea, eh, y esto lo habíamos visto cuando vimos derivadas, cuando vimos vectores y derivada covariante en realidad cuando vimos vectores, que el vector aplicado a una función es igual a la derivada de la función a lo largo de la dirección de este vector. Y esto es eso, porque esto que está acá es el punto transformado a lo largo de la dirección de este vector. Entonces, por definición, esto es esto. Con lo cual, la derivada de Lie de una función, o sea, la derivada de Lie a lo largo de un vector de una función es igual al vector aplicado a la función. Bueno, este resultado, el 2'1, que es cómo se vincula las componentes de un vector transformado respecto de las componentes
del tensor, perdón, del tensor sin transformar, en el nuevo punto y viejo punto. Lo voy a escribir para este caso en particular que tenemos acá, ¿no? En estas coordenadas adaptadas. Bueno, entonces el vector transformado en este punto es igual al vector sin transformar en el viejo punto. Aquí, este es el nuevo punto. Acá hay una particularidad y es que las coordenadas, o digamos el sistema de coordenadas en el nuevo punto, es el mismo que en el viejo. O sea, las Y son las X. ¿eh? No es que hay otros, no tenemos que introducir otro sistema de coordenadas. Las Y son las X. Nada más que aquí estamos en el punto transformado, que tiene estas coordenadas. Nosotros estamos en un dado sistema de coordenadas. Nosotros en ese dado sistema de coordenadas, como la derivada del I no involucra cambio de coordenadas ni nada por el estilo, es una, digamos, yo puedo pensar a las componentes de un tensor en ese dada base coordenada como lo que es una función real. Obviamente tiene propiedades de transformación distintas a la de una función. Pero acá yo no me estoy metiendo con transformaciones de coordenadas. Mientras no me meta con transformaciones de coordenadas, yo le puedo calcular cuánto vale la derivada del I de una componente de un tensor aplicando la definición en el caso de una función. Pues esto es una función. Es una función real. Repito, que se diferencia de una función real a secas por cómo se transforma cuando yo cambio de coordenadas. Mientras yo no me meta en cuestiones de cambio de coordenadas, yo puedo definir y calcular cuánto vale la derivada del I de una componente de un tensor. Entonces aplico, ¿no? Aquí a veces me quedan cosas se imaginan que cuando yo tipeo todo esto trato de aprovechar fórmulas anteriores para tipear lo menos posible, porque es bastante engorroso tipear fórmulas, y a veces me quedan cosas acá debo haber hecho un copiar y pegar de esto y me quedó una F de acá. Bueno, así que aplico la cosa, bueno, y lo mismo, ¿esto qué es? Esto es, es T evaluado en x1 más t. O sea que esto que está acá es la derivada parcial, o sea, porque entonces acá me queda la derivada parcial de la componente esta del tensor respecto de x1. Entonces, a partir de esto uno podría apresuradamente deducir que la derivada del I satisface la regla de Leibniz, ¿no? De hecho, la satisface en cuanto a que la derivada de un producto de componentes, o sea, la derivada del I de un producto de componentes de tensores, evidentemente satisface la regla de Leibniz, porque la derivada parcial satisface la regla de Leibniz. Pero acá hay una sutileza, y es que yo no puedo deducir en forma inmediata de esto que la derivada del I satisface la regla de Leibniz. Porque aquí hay una sutileza. ¿Cuál es? Esto que está acá, yo a priori no sé si necesariamente es la componente mu1, mu2, mu-k, nu1, nu2, nu-l de la derivada de Leibniz del tensor T. O sea, yo no sé a priori, tendría que demostrarlo. ¿Entiende la diferencia? O sea, todo esto es un tensor de tipo KL. Todo esto va a tener componentes en una base coordenada. La pregunta es, ¿las componentes de este tensor son iguales a la derivada del I
de la componente de este tensor? ¿Conmuta componente con derivada de Lie? Y la verdad que uno no puede decir sí sin demostrarlo. O sea, o me lo creen o lo demostramos. Pero no es obvio. No es obvio que esto conmute. No es obvio que la derivada de Lie de una componente sea igual a la componente de la derivada de Lie. Bueno, y eso es lo que incorporé a los apuntes, pero aquí sí, por falta de tiempo, lo que traté cuando iba haciendo las cuentas, de hacerlo lo más prolijamente posible, sabiendo que no iba a darme tiempo para tipearlo. Así que lo escaneé. Esto es simplemente lo que hice fue utilizar una demostración que está en uno de los libros más completos de geometría diferencial, que es los 2 tomos del Kobayashi no Mizu, que bueno, es bastante denso el libro ese. Pero bueno, tiene un montón de demostraciones rigurosas que para el que por ahí quiere calar hasta el hueso sirve. Al menos puntualmente, no para estudiarse el libro entero, ni mucho menos. Y básicamente la demostración no es muy complicada. Yo calculo la derivada de Leibniz de un producto de 2 tensores, ¿no? Por definición es esto. Y yo lo que hago acá, bueno, obviamente el mapa de un producto es el producto de los mapas, eso sí, digamos, incluso por definición misma de mapa. O sea, es como cuando vieron composición de funciones, perdón, la composición de un producto de funciones es el producto de las composiciones, pero eso ya va digamos, es obvio a partir de la propia definición. Acá es lo mismo, ¿no? Bueno, el mapa de un producto es el producto de los mapas, pero acá lo que voy a hacer es una pequeña picardía. Esto está escrito acá, pero acá resto y sumo esto que está acá. O sea, el tensor, el T transformado por el S sin transformar. Lo resto y sumo. ¿Ok? Entonces yo ahora después agrupo. Entonces acá, ¿qué tengo? Aquí. Puedo sacar factor común el T transformado. ¿No? De esto que está acá. Esto es límite, por supuesto. Lo mismo, el límite de las sumas, la suma de los límites, eso no cambia. Y aquí, fíjense que puedo sacar como factor común el S. ¿No? Aquí lo saqué el S. Que además el S lo voy a poder sacar fuera del límite, porque el S no tiene T. Fíjense, ¿cuál es el límite de esto que está acá? Bueno, el límite de esto que está acá, nada, cuando T tiende a 0, esto tiende a T. O sea, entonces pongo T. Y esto que está acá es la derivada de Lie del tensor S. Y aquí que tengo el S, y esto por definición es la derivada de Lie del tensor T. Con lo cual, hemos demostrado en 60 segundos la regla de Leibniz para la derivada de Lie. Lo cual implica indirectamente, como nosotros habíamos demostrado la regla de Leibniz para la derivada de Lie de componentes, habrá demostrado que vale para el producto de tensores. Indirectamente equivale a demostrar también que la derivada de Lie de una componente de un tensor es igual a la componente de la derivada de Lie del tensor. O sea que derivada de Lie y componente conmutan, digamos. Muy bien. Bueno, son 15. Si les parece, porque como yo en realidad en parte estoy volviendo a dar cosas de la clase pasada y en parte estamos dando cosas nuevas también, vamos a tomarnos 5 minutos nada más. 2 minutos menos de lo normal. A las 10:10 retomo la clase, ¿ok? Bueno. Dejo de grabar y nos vemos en 5 minutos.